¿Qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a resolver ejercitación vinculada con el fenómeno de la subordinación sustantiva. En particular, vamos a analizar y traducir algunas oraciones que evidencian dos tipos de subordinadas sustantivas o proposiciones incluidas sustantivas. En primer lugar, las que presentan el verbo en infinitivo y el sujeto en acusativo, las de acusativo con infinitivo, como se las conoce, y en segundo lugar las que están encabezadas por la conjunción ut o su variante negativa ne con verbo en modo subjuntivo. En el primer caso, en el primer ejemplo, en la primera oración, tenemos la que daemonius quidam dictitabat lunam Spartae meliorem esse. Tenemos un verbo principal, dictitabat, como dice allí, se trata de un frecuentativo del verbo dico. ¿Sí? Un frecuentativo tiene que ver con una acción que se repite o que se reitera. ¿Sí? Acá tenemos dos formantes de valor frecuentativo, ti y to. Y hay un infinitivo, que es el infinitivo esse, como ustedes saben, del verbo sum. El sujeto de dictitabat es la que daemonius quidam, núcleo y atributo respectivamente. ¿Sí? Acá quidam es un pronombre indefinido. Y el verbo dictitabat presenta un objeto directo, porque el verbo es transitivo, que está articulado como una sustantiva de acusativo más infinitivo. Cuando recursamos la estructura, tenemos el verbo esse, un sujeto en acusativo, lunam Spartae, y un predicativo subjetivo. Noten que también en caso acusativo, porque si el predicativo subjetivo a través del verbo modifica al núcleo del sujeto, con ese núcleo tiene que concordar. Si el núcleo del sujeto está en acusativo porque la estructura es de acusativo con infinitivo, bueno, del mismo modo el predicativo tendrá que estar en acusativo. La traducción nos queda, cierto lacedemonio andaba diciendo que la luna de Esparta era mejor. Noten también que el verbo ese, el infinitivo ese, ¿sí? Este o este de acá, se traduce por imperfecto porque el verbo principal está en imperfecto. Es decir, que la acción tiene que ser simultánea, porque es infinitivo presente, la acción tiene que ser simultánea al tiempo denotado por el verbo de la oración principal. Esto es, si el verbo de la oración principal está en un tiempo del pasado, entonces el verbo en infinitivo de la subordinada se traduce en imperfecto. Noten también que para marcar esta iteración de la forma díctito, traducimos por andaba diciendo, ¿no? Una forma perifrástica que supone justamente la iterabilidad de los frecuentativos. En la segunda oración tenemos la siguiente estructura. Vocus se ob regnum tutandum arma que pise respondit. Tenemos el verbo respondit como verbo principal, es el perfecto de respondeo, un verbo de segunda conjugación, y su sujeto que es vocus. Fíjense que a este verbo respondit, o de este verbo respondit, depende una construcción de un objeto directo articulado como una sustantiva de acusativo con infinitivo. ¿Sí? Tenemos acá el acusativo se y el infinitivo que pise. ¿Sí? Un infinitivo perfecto activo, ¿sí? Que se forma sobre la base del tema de perfectum, quep, y el sufijo ise. No hay que confundirlo con el pluscuamperfecto del subjuntivo, porque el pluscuamperfecto del subjuntivo, además de esto, agrega una desinencia personal. El infinitivo, como es una forma no personal del verbo, no tiene desinencia personal. Cuando recursamos la estructura, el sujeto de que pise es se, el objeto directo es arma, ¿sí? Ambas palabras están en acusativo, una porque es el caso del objeto directo, arma, la otra porque es el sujeto de un infinitivo. Y después tenemos una construcción de ob más acusativo, y noten que acá hay un acusativo tutandum, ¿sí? Que viene de
Este forma tutandum, nd, es un infinitivo, perdón, un participio, quise decir, de futuro pasivo, también llamado gerundivo, como aparece aquí, ¿no? Este gerundivo o participio de futuro pasivo se comporta como un adjetivo, por eso es atributo del regnum que aparece allí. Cuando tenemos un gerundivo modificando a un sustantivo en caso acusativo, en general adquiere un matiz final, ¿sí? Acá lo tenemos dentro de la construcción de ob más, más acusativo. Voco respondió, entonces, vocus respondit, y acá tengo que reponer el que, al igual que en la oración anterior, porque empieza la sustantiva de acusativo con infinitivo. Respondió que él había tomado las armas, arma que pise, para defender su reino, o regnum tutandum. Noten también que el pluscuamperfecto, ¿sí?, había tomado, está volcando la forma que pise. ¿Por qué? Porque si el infinitivo es de perfecto, quiere decir que la acción es anterior a la acción denotada por el verbo principal. Si el verbo principal es un tiempo del pasado, tengo que irme un tiempo atrás, porque este que pise es una acción anterior a otra también pasada. Y eso se expresa a través del pluscuamperfecto. En la oración 3 leemos: Ariovistus dicit a se omnes copias gallorum pulsas ad superatas esse. Tenemos un verbo principal que es dicit y un sujeto que es ariovistus. Todo lo demás es el objeto directo que está articulado como una sustantiva, de acusativo con infinitivo. Cuando recursamos, encontramos pulsas ad superatas esse. Noten que estos son los infinitivos perfectos pasivos que se forman sobre la base del participio perfecto pasivo en acusativo más el infinitivo del verbo sum. Como son dos verbos, ¿sí?, el verbo pelo y el verbo súpero, noten que están coordinados por el ac y solamente se pone una sola vez el auxiliar ese, ¿sí?, porque es una forma perifrástica del infinitivo, la del perfecto pasivo. El sujeto tiene que ser un sujeto acusativo femenino plural, porque pulsas y superatas lo están denotando. O sea que es omnes copias gallorum. Copias es el acusativo femenino plural. Como el participio es pasivo, perdón, el infinitivo es pasivo, admite un complemento agente, que es el que tenemos acá, a más ablativo, AC. Entonces, Ariovisto dice que todas las tropas de los galos fueron rechazadas y vencidas por él. Oración 4. Caesar equitatum ex castris educi iubet. Entonces, el verbo iubet, presente de iubeo, y el objeto directo, la sustantiva. Caesar, por supuesto, es el sujeto. César ordena que. Cuando recursamos, fíjense que encontramos educi como el infinitivo de presente activo. Recuerden que los verbos de tercera conjugación hacen infinitivo presente pasivo. Si dije activo, quise decir pasivo, ¿eh? Ahora me escuché. Infinitivo presente pasivo. Recuerden que los verbos de tercera conjugación hacen infinitivo presente pasivo en i y no en ri, como amari, moneri, sino legi, capi. El sujeto de educi es el acusativo equitatum y ex castris es el unde o circunstancia del lugar. César ordena que la caballería sea retirada del campamento. Noten acá, el subjuntivo es perdido por este verbo de orden. Tiene que ver con un uso del castellano. Princeps Labienus iurat se eum non deserturum. Tenemos un verbo iuro, que está en tercera persona del singular, y un sujeto que es Princeps Labienus, ¿no?, el príncipe labieno. El príncipe labieno jura, y eso que jura es un objeto directo que está articulado con una sustantiva. Se eum non deserturum. Acá está omitido el infinitivo auxiliar, ¿sí? Tenemos un infinitivo de futuro activo. El infinitivo de futuro activo que se forma sobre la base del participio de futuro activo en acusativo más el infinitivo del verbo sum como auxiliar. A veces
el infinitivo de sum como auxiliar en estas formas perifrásticas está elidido y hay que reponerlo. El sujeto es C, eum el objeto directo y non un circunstancial de negación. El príncipe Labieno jura que él no lo dejará. ¿Sí? Traducimos en futuro porque el infinitivo de futuro activo expresa una acción futura respecto del verbo principal. Como el verbo principal está en presente, se expresa en futuro. Si el verbo principal hubiera estado en pasado, en un pretérito imperfecto, entonces habría que haber conjugado este infinitivo de futuro como un condicional, ¿no? El príncipe Labieno juraba o juró que él no lo dejaría. Al igual que en castellano, ¿no? La consecutio tempore. Oración 6. Decet imperatorem stantem mori. Decet, fíjense que es un verbo impersonal. ¿Sí? Está en tercera persona del singular por convención. Entonces, como es un verbo impersonal, no admite objeto directo. Lo que tiene es un sujeto sintáctico. Esto es apropiado. ¿O es apropiado qué? Entonces, tenemos el sujeto imperatorem stantem mori, el infinitivo es mori. Es el infinitivo presente pasivo, pero de un verbo deponente. ¿Sí? Entonces lo traducimos en voz activa. El sujeto es imperatorem. Y noten que stantem es el predicativo subjetivo, pero eso es un participio. Entonces tenemos un participio presente activo del verbo sto, stantis, que a través de mori modifica imperatorem. Entonces, es apropiado que el emperador muera literalmente estando de pie. Uno puede decir más sencillamente, es apropiado que el emperador muera de pie. ¿Sí? Sobreentendiendo el estando. La oración 7 tiene alguna otra cosita. Dice, irasci quidem vos mi dolabella pro repubblica dicenti non oportevit. Si se fijan, tenemos oportevit, que es el oporto, verbo impersonal, quise decir. Está negado por non y a su vez tiene un circunstancial de afirmación quidem, ¿no? Ciertamente. El sujeto es sintáctico, es decir, una construcción sintáctica de acusativo con infinitivo, una sustantiva. El infinitivo es irasci, también de un verbo deponente, irascor. El sujeto es el acusativo vos, es el único acusativo, por cierto. Verbo irascor que se construye con dativo. ¿Sí? Tenemos acá el dativo de interés que es incómodo, ¿no? Porque tiene un valor negativo. ¿En perjuicio de quién? El dolabella es un adjunto vocativo que quedó ahí metido. Lo pueden ver como vocativo en este nivel de recursividad o a nivel oracional, en realidad. Lo pueden poner acá como vocativo si quieren, interrumpiendo el sujeto, lo que resulte más sencillo. Ese mi, que es el dativo de interés, recibe un modificador, pro repubblica dicenti. Dicenti claramente es el participio que en dativo modifica a mi, el único otro dativo que hay por allí, por cierto. Uno lo puede pensar como un predicativo de ese dativo de interés, que es lo que yo entiendo que ocurre acá, o si prefieren, porque resulta más sencillo, lo pueden ver como mi pro repubblica dicenti, todo un dativo de interés, con un núcleo en mi y un atributo articulado como una construcción verboidal de participio, pro repubblica dicenti. Acá lo que ocurre tiene que ver con entender que para nosotros el predicativo suele ser subjetivo, u objetivo, porque son las posiciones sintácticas con las que se maneja la noción de predicativo. En latín, como tenemos categoría de caso, la plasticidad de los modificadores se diversifica. Y así como tenemos atributos o modificadores directos en nominativo, en vocativo, en acusativo, etc., en dativo, ablativo, del mismo modo, predicativos.
Cuando recursamos la construcción de participio, tenemos dicenti como núcleo y pro república es un circunstancial de favor. O si no quieren poner la categoría semántica, circunstancial y ya. La traducción que nos queda es: ciertamente no será oportuno, quidem non oportebit, que, hay que reponer el que porque es una sustantiva de acusativo más infinitivo, que ustedes, vos o vosotros, que ustedes se enojen conmigo. Idaski, mi, es de ponente, por eso traduzco en voz activa. Ciertamente no será oportuno que ustedes se enojen conmigo, Dolabella, al hablar yo, dicenti, en favor de la República. ¿Sí? O cuando hablo en favor de la República. O hablando yo a favor de la República. Uno repone el yo para, digamos, que quede en claro que ese dicenti remite a mí, ¿no? La versión 8 leemos: Caesar negat, se pose iter uli per provinciam dare. El verbo negat, sujeto Caesar, todo el resto, el objeto directo, la sustantiva. Cuando recursamos tenemos pose dare, el verbo possum más infinitivo, una frase verbal, o si quieren, el verbo posse como núcleo y después una construcción de infinitivo régimen con núcleo en dare. En ese caso sería toda esta la construcción de infinitivo régimen, ¿no? De dare depende un objeto directo y otro indirecto, iter y uli respectivamente. ¿Sí? Este uli viene de ulus, ula, ulum. Y tiene dativo en i, como muchos de los pronombres que hemos visto. Per provinciam es un circunstancial del lugar con estructura de qua. César niega que él pueda dar alguno paso por la provincia. Certum est mundum et omnes mundi partes constituas esse et omni tempore administrari providentia deorum. Tenemos una estructura de adjetivo más verbo sum, certum est, y un sujeto sintáctico. ¿Sí? Noten que el predicativo subjetivo, certum, concuerda vía el neutro, a través del género neutro, con la estructura sintáctica. Noten también que tenemos constitutas esse, el participio perfecto pasivo de constituo, y acá, administrari, el infinitivo presente pasivo de administro. Cuando recursamos la sustantiva, tenemos dos núcleos en el predicado y un sujeto que está en el acusativo, mundum et omnes mundi partes, ¿sí? El mundo y todas las partes del mundo, es lo que dice allí, ¿no? Es cierto, certum est, que el mundo y todas las partes del mundo constitutas esse, ¿sí? Es un infinitivo de perfecto pasivo, entonces han sido establecidas, ¿sí? Porque el verbo principal es est. Han sido establecidas y son administradas en presente, infinitivo presente, pasivo, y son administradas, los dos participios están en voz pasiva. Omni tempore, desde todo momento, desde el inicio, ¿sí? desde todo el tiempo. Providentia deorum, un complemento de causa eficiente. Es decir, un agente, pero sin preposición, porque no es un agente animado. La providencia de los dioses. Por la providencia de los dioses. Si le ponen agente, está todo bien igual. Es cierto que el mundo, certum est, mundum, et omnes mundi partes, y todas las partes del mundo, constitutas esse, han sido establecidas, et administrari, y son administradas, desde todo momento, et omni tempore, providentia deorum, por la providencia de los dioses. En la oración 10 empezamos a tener estructuras de ut o ne más subjuntivo. Fíjense, consuli permissum est, ut duas legiones scriberet. Tenemos dos verbos, permissum est, en voz pasiva, pero puede ser una pasiva con un sentido
más, se lo puede traducir con una pasiva con C, como aparece acá, ¿no? Se le permitió al cónsul, ¿no? Y este cónsul y como dativo de interés. Y noten que tenemos acá scriberet, ¿sí? Este formante re es el imperfecto del subjuntivo, encabezado por ut. Se le permitió al cónsul, ut duas legiones, scriberet. El sujeto sigue siendo... el sujeto es contextual, se refiere al cónsul, ¿no? Y el verbo scribere, en este contexto, significa reclutar, ¿no? Duas legiones, el objeto directo de escribo. Se le permitió al cónsul reclutar 2 legiones. Literalmente fue permitido al cónsul que reclutara 2 legiones. Pero bueno, si queremos mantener la voz pasiva plena, fue permitido al cónsul que él reclutara 2 legiones. Un poquito más llano, con una pasiva con C y la estructura con infinitivo, se le permitió al cónsul reclutar 2 legiones. Ambas traducciones son posibles. La primera es un poquito más libre, más llana en castellano. La segunda es más literal, más apegada a la sintaxis latina. 11. Cavendum est ne assentatoribus patefaciamus aures, neue adulari nos sinamus. Bien, fíjense que tenemos acá el verbo cavendum est. ¿Sí? El verbo cavendum est es un verbo de temor. ¿Sí? El verbo cavuere, que a su vez está conjugado como una perifrástica de futuro pasivo, porque tenemos el participio de futuro pasivo más el verbo sum. Y de este verbo depende una sustantiva en posición de sujeto. Una sustantiva de ne más subjuntivo. El subjuntivo es patefaciamus y sinamus, coordinados por neue. Neue aparece en general en proposiciones de carácter negativo, ¿sí? Encasadas por ne, es lo más frecuente. Pero recuerden además que cuando tenemos un verbo atimendi, un verbo de temor, terreo, contemno, deterreo, caudo, verior, etc., se produce una inversión a la hora de traducir semánticamente el incluyente ut o el incluyente ne. ¿Sí? Acá hay que cuidarse de... acá en la traducción hay que cuidarse de... Se está traduciendo este cavendum est con el valor perifrástico de obligación, el matiz de obligación y un matiz de obligación impersonal. Porque a su vez está con valor impersonal el verbo. Por eso está en neutro. Porque concuerda con la estructura sintáctica que está en posición de sujeto. Están todos estos matices, digamos, ¿no? Fíjense que tenemos en la subordinada, patefaciamus y sinamus son los dos verbos, y el sujeto, mus, es la desinencia, o sea que el sujeto es nos. Patefaciamus significa prestar oídos. ¿Sí? Es la traducción como más, en realidad es hacer aures, ¿no? A partir de ahí prestar oídos. Y assentatoribus son los aduladores. Entonces, hay que cuidarse de que, pero como está todo de manera impersonal expresado, podemos volcar esto como un infinitivo. Hay que cuidarse. Literalmente hay que cuidarse de que prestemos oídos a los aduladores. Patefaciamus aures assentatoribus. O si no, más llano, hay que cuidarse de prestar oídos a los aduladores y no, neue, y no permitir, sinamus, ser adulados. ¿Sí? Acá es un infinitivo objetivo, ¿no?
acá que quedó el objetivo abajo de aures, va acá, debajo del infinitivo. Es un infinitivo con función de objeto directo. ¿Sí? Y este neg se me desplazó, es el nexo coordinante negativo, acá va. Está desplazado un espacio todo. En la 12 tenemos videant consules ne quid detrimenti res publica capiat. Tenemos el verbo capiat y el verbo videant. Capiat subordinado por ne. El sujeto de videant es cónsules a todas luces. Noten que tenemos un subjuntivo con valor exhortativo. ¿Sí? Esta A es de subjuntivo en presente. El objeto directo de videant es la sustantiva de ne más subjuntivo, capiat. Cuando recursamos, el sujeto de capiat es res publica, que tiene un objeto directo quid detrimenti, dentro del cual quid es un pronombre indefinido que está en neutro, quisquid, y detrimenti es un genitivo especificativo. Se le puede poner partitivo porque modifica a un pronombre indefinido, pero bueno, es un detalle ese. Que los cónsules vean, ¿no? Este es el valor exhortativo, consulis videant, que los cónsules vean o procuren, ¿qué cosa? Que res publica, la república, no sufra ningún perjuicio. ¿Sí? No tome, en el sentido de no experimente, no sufra ningún perjuicio. Quid detrimenti. Literalmente no sufra algo de perjuicio, pero más llano en castellano, ningún perjuicio. Que también es un pronombre indefinido, ningún, por cierto. Per saepe evenit ut utilitas cum honestate cartet. Bien, tenemos el verbo cartet y el verbo evenit, que es impersonal. Recibe un adverbio per saepe, que es un compuesto de saepe. Si saepe es a menudo, per saepe es muy a menudo. El sujeto es sintáctico, ut más subjuntivo, la sustantiva que lo estructura. Y cuando recursamos a la estructura tenemos cartet como subjuntivo de carto, subjuntivo con e, primera conjugación, utilitas, utilitatis, este sustantivo nominativo singular es el sujeto. Cum honestate es el complemento. Muy a menudo sucede que la utilidad disputa con la honestidad. Bien, como honestate le pueden poner circunstancial de hostilidad si quieren. Con o contra. Fieri potest, en la oración 14, ut recte quis sentia et id, quod sentit, polite eloqui non posit. Tenemos muchos verbos. Posit, eloqui, que es un infinitivo en i, pasivo, eloquor, verbo de tercera conjugación, pero deponente, sentit, sentiat, fieri potest. El verbo possum más un infinitivo, frase verbal. O el verbo potest, núcleo, fieri, infinitivo régimen, con lo que esto puede desencadenar. En este caso, un sujeto como, o articulado, mejor dicho, como una proposición sustantiva de ut más subjuntivo. El subjuntivo claramente es sentiat y posit eloqui. Otra vez una frase verbal de possum más infinitivo. Si recursamos, el sujeto para ambos verbos es quis. Quisquid, si quid era algo, quis es alguien. Digo que quis puede ser masculino o femenino y quid neutro. Como un adjetivo de segunda clase que tiene dos terminaciones genéricas. En el predicado tenemos un circunstancial de modo recte, ¿sí? De modo justo, de modo recto. Entonces puede suceder potest fieri. El verbo fio hace infinitivo pasivo,
pero es deponente. Puede suceder que alguien piense, sentiat, de modo justo, recte, et. Id quod sentit, ¿sí? Y esto que piensa, fíjense cómo el objeto directo de eloqui posit, está antepuesto con un pronombre demostrativo neutro id y una relativa atributiva modificador directo quod sentit. Esto que siente, esto que piensa, quod sentit, que acá está resuelto, muy sencillo, no pueda decirlo non eloqui posit elegantemente, polite. Fíjense el contraste entre recte y polite, ¿no? Y por último tenemos esta oración. Illud verior ne ignorans verum iter gloriae putes te gloriosiorem gloriosiorem, ahí está, quam omnes esse. Tenemos el infinitivo esse, tenemos el verbo putes y tenemos el participio ignorance, todo dentro del ADN. Y verior, el deponente verbo de temor, como verbo principal, ¿sí? Sujeto tácito yo. Yo temo. Temo esto, o temo aquello, mejor dicho, ¿no? Illud. Y fíjense que la sustantiva es aposición de este illud. Temo aquello, ¿qué? ¿Qué cosa es aquello? Esto que viene a continuación. Ne, ignorance, verum, etc. Cuando recursamos la de ne, tenemos una construcción de participio predicativo subjetivo, ignorance, verum, iter gloriae, ¿no? Ignorando el verdadero camino de la gloria. ¿Sí? Si es predicativo subjetivo, significa que a través de putes modifica al sujeto tácito de esta sustantiva, con verbo en subjuntivo del verbo puto, de primera conjugación. Te gloriosiorem quam omnes esse, a su vez, es el objeto directo articulado como una sustantiva de acusativo más infinitivo de este verbo putes. ¿Sí? Es decir, una sustantiva dentro de otra, técnicamente. Cuando recursamos por segunda vez, tenemos te, el acusativo, como sujeto de ese, y otro predicativo subjetivo, que a su vez contiene un comparativo. Gloriosiorem. ¿Sí? Y el segundo término de comparación, o la construcción comparativa, acá esto se me desplazó también. Esto va a la altura de quam, ¿no? Bueno, se me corrió la línea. El segundo término de comparación, o la construcción comparativa, quam omnes, ¿sí? Que está desencadenado por el comparativo gloriosior. Acá está el infijo ior de comparativo. Temo aquello, verior illud, ne, que. Recuerden que, como es un verbo de temor, hay que invertir el sentido de la traducción del incluyente. No es temo que no, sino temo que. Ignorando el verdadero camino de la gloria o de la fama, ignorans verum iter gloriae, putes consideres que vos, te, sos más glorioso, más famoso, gloriosiorem quam omnes, que todos. Noten que este gloriosiorem está en acusativo porque es el predicativo subjetivo que afecta a un sujeto en acusativo, porque está dentro de una sustantiva de acusativo con infinitivo. Y este omnes también está en acusativo porque es el segundo término de comparación encabezado por quam, con lo cual tiene que replicar el mismo caso que el primer término de comparación. Bueno, dejamos acá entonces.